Bueno, ahí estamos ya grabando. Estamos en la grabación. Bienvenidos todos los hermanos y los que vinieron del campo también. La paz de Cristo a esos que vienen de la montaña a visitarnos por estos lugares. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Ah? Romanos capítulo 12. Ya pasamos por el 11. Ya Pablo nos estableció, ya nos dijo, casa de Israel, casa de Judá, 2 olivos. Somos injertados en el olivo natural. Somos hechos un solo árbol en la mano del Mesías. Ezequiel capítulo 37. Y Pablo entonces sigue dando puntos doctrinales, ya lo dijimos, ¿no? Así como empezó dando puntos doctrinales desde el capítulo 1, hablando del pecado, de la práctica del pecado, de practicar la verdad, hablando de quién es el que está bajo la ley, de quiénes son los que están bajo la gracia. Pablo ya me dijo qué es estar bajo la ley. Ya me expresó qué es estar bajo la gracia. Aquellos que practican la verdad y aquellos que practican el pecado. Tengo 2 practicantes, uno de la verdad y un practicante del pecado. Así mismo, Pablo entonces lo ha expresado en los términos de estar bajo la ley, practicantes del pecado, o bajo la gracia, que son los practicantes de la verdad. Entonces Pablo sigue dando puntos doctrinales. Romanos capítulo 12. Sigue diciendo, así hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero es que yo me estoy... bueno, enseguida ponemos a una persona, un hermano, una hermana a leer. Desde el capítulo 4, desde el verso 4 hasta terminar el capítulo 12. Vamos a hacer el recorderis para que leamos. Así hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual, dice esta versión. Creo que en la 60 dice racional, ¿no? Vuestro culto racional, es decir, como de todos los días. Razonable, bueno, excelente. Y aquí dice el 2, y no os conforméis a este mundo, no nos conformemos a este presente siglo, a estos tiempos que vivimos. No nos conformemos a este siglo, a este tiempo que vivimos, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento, para que así podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe, la emuná, viene de arriba, eso lo da el Eterno. Él reparte a cada uno conforme a lo que puede cada uno cargar. Este pocillo, aquí cabrán que 200 mililitros, no sé. Pero hay vasijas más grandes y hay vasijas más pequeñas. Entonces depende de esa vasija, ¿cierto? El Señor da una medida de fe. El Señor reparte una medida de fe a cada uno. ¿Quién va a leer, por favor, desde el verso 4 hasta el verso 21? Para que continuemos con la continuación. Romanos 12, 4. ¿Quién dijo yo? ¿Lo leo yo mismo? Esta gente si no quieren leerlo yo, pues no quieren salir en el video. Romanos 12, 4. Porque así como en el cuerpo tenemos muchos miembros y no todos tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. Y tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si alguno tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, úselo en servir. El que enseña, en enseñar. El que exhorta, en animar. El que reparte, hágalo generosamente. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría.
El amor sea sin fingimiento, aborreced el mal, seguid el bien. Amaos unos a otros con afecto fraternal. En cuanto a la honra, dad preferencia a los otros. En el trabajo no seáis perezosos, sed fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, contribuid a las necesidades de los santos, practicar la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Sed unánimes entre vosotros, no altivos ni asociados sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno ante todos los hombres. En lo posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al contrario, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber. Actuando así, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Entonces, ya los puntos difíciles de entender de Pablo se acabaron. De aquí para adelante está despidiéndose, está dando doctrina. Ojo con esto, vea. Dice el verso 3: por la gracia que me es dada, digo a cada uno de vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nosotros leímos la vez pasada en 1 Corintios capítulo 4, verso 6. Yo le hice hacia la hoja y lo encontré de una. Vea. 1 Corintios 4, 6. Ojo, esto, hermanos, lo he aplicado a Apolo y a mí, para vuestro beneficio, para que aprendáis de vosotros a no ir más allá de lo que está escrito, para que ninguno se apasione contra el otro. Mire lo curioso aquí. Eso dice el verso 3, Romanos 12, 3. Me ayuda con 1 Corintios 4, 6. Verso 4. Porque así como el cuerpo, Romanos 12, 4. Porque así como en el cuerpo tenemos muchos miembros y no todos tienen la misma función. ¿Cierto? Todos tenemos en nuestros cuerpos muchos miembros y todos esos miembros no tienen la misma función unos de otros. Sí estamos claros en eso, ¿cierto? Nosotros pertenecemos a un cuerpo, al cuerpo de Masías. Pablo no lo ha dicho aquí en ninguna parte. Pablo, cuando habló del cuerpo de Masías aquí, de Cristo, o del cuerpo de la iglesia, en Romanos no lo mencionó nunca. Pero lo curioso aquí es lo siguiente. Nosotros, voy a leer el verso 5. Así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. Pablo, ¿en qué otras cartas empieza a hablar así como está hablando aquí? Lo que llaman las cartas católicas, por ahí lo llaman algunos, las cartas católicas, las cartas universales. ¿Dónde Pablo empieza a hablar de estos temas así? Desde 1 Corintios. Casualmente está en el orden, de Romanos sigue Corintios. También lo menciona en Efesios, Efesios capítulo 4. Leamos, por ejemplo, Efesios capítulo 4. El que lo tenga, el que lo encuentre, lo puede empezar a leer desde el verso 1. 4. Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oiga pues. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme
a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda insensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con altivez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed dignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Vale, pues cuidado. Romanos. Mire Pablo cómo está cambiando como de cosmovisión. Ya está hablando de una manera más universal, vea. Vuelvo y le digo, vea. Por la gracia, Romanos 12, 3. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en el cuerpo tenemos muchos miembros y no todos tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12, Efesios capítulo 4, está mencionando lo mismo. Está hablando de un cuerpo.
está hablando de una congregación, está hablando de una iglesia. Pero entonces, cuando el cristianismo coge la carta de Efesios y leen lo que les interesa solamente de Efesios, entonces por ahí dicen que es que la iglesia es un misterio, porque Pablo en Efesios no habla de un misterio. Y dicen que la iglesia es un misterio porque como la iglesia nunca se menciona, o pues esa iglesia nueva que supuestamente edificó Cristo desde Mateo hacia adelante, supuestamente Cristo edifica una iglesia nueva porque la iglesia vieja la desechó. Edifica una congregación nueva en el Nuevo Testamento con nuevos creyentes, porque la congregación antigua, que es de los hijos de Israel, Dios o el Eterno pues desechó a esa congregación, entonces se consigue una congregación nueva. Entonces Efesios habla de un misterio y les gusta utilizar mucho la palabra iglesia. Pablo me está hablando del mismo asunto desde Romanos capítulo 12. El asunto aquí es que Romanos capítulo 12 viene después de Romanos 11. El asunto aquí es que Romanos 12 viene después del 11 y después del 10, después del 9, después del 8 de Romanos. Y en Romanos 8, 9, 10 y 11 está hablando de un pueblo. Está hablando desde la profecía, está hablando de dos casas, no solo a judíos sino a gentiles. Pero ¿de qué clase de judíos, de qué clase de gentiles? Está hablando de casa de Israel, casa de Judá, porque él utiliza a Oseas como referencia, utiliza a Isaías como referencia. Lo que quiero decir es lo siguiente, y lo vamos a leer, ahorita búsquense 1 Corintios 12, por favor, para que lo leamos completo también. 12. No, desde el 12 completo, 1 Corintios 12. Fíjense en esto, el lenguaje que está utilizando Pablo en Romanos, lo que el cristianismo llama las cartas católicas, las cartas universales, para una iglesia nueva, Pablo no está hablando de una iglesia nueva, está hablando el mismo tema para un pueblo, para unos gentiles que han sido, por una casa de Israel, que han sido injertados, que han sido todos vueltos de dos palos, como le llaman en Ezequiel 37, fueron hechos un solo palo en la mano del Mesías, se hacen un solo árbol en la mano del Mesías, es decir, no hay iglesias nuevas. Esta doctrina, estos puntos doctrinales, hablando de miembros, hablando de dones y hablando del amor, o de que nosotros debemos de sentir, de tener el sentir que hubo en Cristo, de que si un miembro de mi cuerpo se duele, el otro va y lo soba. Si yo me aporreo en esta mano, entonces esta mano va y lo soba. Esos puntos doctrinales no son para una iglesia nueva. Son los mismos puntos doctrinales que ya están establecidos desde el Antiguo Testamento para la congregación de siempre. Romanos 12, 6 dice: y tenemos diferentes dones según la gracia. Desde el 5 dice, voy a leerlo de nuevo: así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Efesios capítulo 4. Y tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si alguno tiene el don de profecía, úselo, y empieza a hablar de unos dones. ¿Dónde más toca este tema? Ya dijimos que en 1 Corintios 4 volvió a hablar del mismo tema. Ahora en 1 Corintios 12 va a hablar del mismo tema. ¿Quién va a leer 1 Corintios capítulo 12? Otro que no sea Jader. Vea, muchacha, con favor, pásele ya a la doctora que va a leer allá. 1 Corintios capítulo 12. Vamos a hablar de dones. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os traía llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ténganlo ahí, estamos en el 12. Escúcheme, vea, hay algo que de pronto se me saltó ahorita de lo que estaba hablando yo. Pablo empieza a hablar de una manera más universal para una congregación que estableció en el capítulo 12, que estableció en el capítulo 11 de Romanos. Yo lo que quiero que miremos es esto, vea. Usted cuando lea las cartas de Pablo, cualquiera, usted va a notar que lo que habla Pablo en Romanos, digámoslo, en el Romanos 10 y 11, Pablo no lo toca sino en Romanos 10 y 11, o desde el 9. Es más, lo que Pablo toca, los temas que Pablo toca prácticamente del capítulo 1 hasta el capítulo 11, prácticamente son exclusivos de Romanos 1 al 11. ¿Sí me hago entender? El capítulo 12 de Romanos usted lo puede encontrar en Corintios, lo puede encontrar en Gálatas, lo puede encontrar en muchas partes de las cartas de Pablo. Pero el tema que Pablo tocó frente a lo que es bajo la gracia, lo que es estar bajo la gracia, lo que es estar bajo la ley, lo que es infracción de la ley, lo que es la ley en sí, Pablo no lo toca sino en Romanos, en los primeros capítulos. Las cartas de Pablo, vuelvo y repito, por eso llaman los católicos, muchas cartas de Pablo lo llaman las cartas católicas, vuelvo y le digo, porque la palabra católico significa universal. Mire que estamos repitiendo lo mismo que va a decir Romanos 12, lo va a decir en muchas otras partes. Lo que yo quiero hacer énfasis es en lo siguiente. El tema que tocó Pablo hasta Romanos 11, hablando de un solo olivo, hablando proféticamente desde Oseas, desde Isaías y de Zacarías, Pablo no lo tocó sino ahí. Cuando el cristianismo me dice a mí que hay una iglesia nueva, que hay una iglesia distinta, que hay una congregación distinta, la del Nuevo Testamento es algo distinto al Antiguo Testamento, lo están hablando erróneamente y yo lo puedo mostrar con las cartas de Pablo de esa manera. Pablo está repitiendo las mismas palabras para una iglesia, para una congregación, para un pueblo que está desde el Antiguo Testamento. Siga, hermana Paola, desde el 12. 12 y siga. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor
al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procura pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Romanos 12:6, y tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si alguno tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, úselo en servir. El que enseña en enseñar, el que exhorta en animar, el que reparte, hágalo generosamente. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced el mal, seguid el bien, amaos unos a otros con afecto fraternal. En cuanto a la honra, dad preferencia a los otros. En el trabajo no seáis perezosos, sed fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, contribuid a las necesidades de los santos, practicad la hospitalidad. Es lo mismo, es como si hubieran hecho un copia y pegue. Es como si hubieran hecho un copia y pegue. ¿Será que es del mismo escritor? Lógicamente, ¿cierto? Es del mismo escritor. Ahora, lo que yo les dije, Pablo aquí está dando como un fundamento, el fundamento de la congregación. Está dando el fundamento de la congregación. ¿Qué me está animando a mí Pablo en todo lo que hemos leído? Mire que leímos en Romanos 12 y casualmente está 1 Corintios 12. ¿Sí o no? Leímos en Efesios 4 y dice el mismo tema. En otras cartas va a mencionar lo mismo. ¿Qué menciona Pablo ahí de curioso? ¿Qué está mencionando Pablo ahí de curioso? De curioso no, de la otra palabra, hombre, que no es curioso, sino de como para resaltar, como para... no, de lo que se repite, ¿cómo se llama eso? ¿De qué? De denotar, sí, ¿qué es lo que está Pablo hablando ahí? Yo los escucho a ustedes. A ver, díganme en algo. Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios capítulo 4. Yo esos encontré así de afán. ¿Qué otros habrán? Bueno, habrá otros, pero mire que son los mismos puntos doctrinales. Como de la unidad. De la unidad. Sí, eso. Redunda ahí. Pero hay una cosa que está implícita en eso. ¿Está hablando de la unidad? Sí, está hablando de la unidad. Que somos un cuerpo, sí. Que hay muchos miembros. Sí, claro, excelente. Y además dice que el uno tiene una función, que el otro tiene una otra función, que el ojo tiene una función y que la oreja tiene otra. Que porque el ojo no sea oreja o porque la oreja no sea ojo, entonces no es... No, claro, cada uno tiene una función. Pero ¿qué me está diciendo a mí implícitamente ahí? Pues así como subjetiva, así como por debajo de cuerda, que no se vea mucho, que no se ve mucho, pero no me lo dice, no lo expresa así vivamente, sino que al contrario de lo que me está diciendo que es. ¿Qué es lo contrario que me está diciendo ahí Pablo? Hay algo ahí contrario que se lee, entre líneas se lee algo. Que lo está Ilumínenos. ¿Ah? Que lo está exhortando a esta, ¿A esa unión por qué? que no están así. Eso. ¿Por qué los está exhortando a esa unión? Eso, porque no están en el mismo sentir, ¿sí o no? Él no los regañó, les dijo, no, ustedes están todos desunidos. ¿Sí o no? Él está diciéndoles que están desunidos, ¿por qué? Porque le están diciendo, únanse. O sea que es como un regaño sutil. Está expresando eso. Está expresando, en Corintios se expresa eso. En Efesios se expresa eso.
Vea, si nosotros, volvamos a Corintios 12 otra vez, vea. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12 está después de ¿qué? Del 11. ¿Sí o no? 1 Corintios 11, 17. Léame, lo voy a leer pues ahí mientras que lo encuentren. 1 Corintios 11, 17. En las siguientes directivas no alabo vuestras asambleas, porque os causan más mal que bien. En primer lugar, oigo que cuando os unís en la iglesia, hay entre vosotros disensiones. Y en parte lo creo. Y en parte lo creo. Verso 19. Conviene que entre vosotros haya disensiones para que se vea quiénes son aprobados. Cuando os reunís, eso no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a comer su propia cena, sin esperar a los demás. Y uno queda con hambre y el otro se embriaga. ¿No tenéis casa donde comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Yo recibí del Señor lo que también os enseñé, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y empieza a hablar del tema. ¿Pero qué tocó ahí? Habló del desorden. Por eso en Corintios 12 habla del tema de la unión, ¿sí o no? ¿Por qué en Romanos 12 está hablando de lo mismo? Si en 1 Corintios dice, muestra el desorden que hubo, ¿cierto? Y les da el regaño. Pero en Romanos 12 no tocó ese tema. ¿Cierto que no? En Romanos 12, en Romanos 11, no tocó ese tema, que estaban desordenados o algo. Lo que yo quiero decir con esto es esto, vea. Pablo está hablando a todas las iglesias, les escribe unos temas así. Les escribe un tema así. ¿Qué vigencia tiene eso para con nosotros? No digamos que Corintios 12, 1 Corintios 12, digamos que Romanos 12. ¿Qué vigencia tiene para nosotros Romanos 12? Si nosotros no estamos desunidos, no estuviéramos desunidos, de todas maneras las palabras de Pablo me instan a mí a que esté unido. Si el problema que hubo en Corintios, usted lo lee en el 11, en el 10, hay unos desórdenes graves ahí. Corintios, la iglesia de Corinto, se mostró mucho en eso. ¿Cómo se dice cuando uno se sale adelante a los demás? Sobresale. En esa iglesia de Corinto sobresale fue por eso, porque han sido muy desordenados. Ajá. Problemas espirituales, Eso. pecado, de fornicación, Eso. Esa fue la que le dio más problemas. Más, ajá. Entonces él escribió Más duro. O bueno, o toca mucho ese tema. ese tema. Pues. Aquí en Romanos 12 no ha dicho nada de eso. Aquí ha sido muy doctrinal. Romanos es una carta muy doctrinal, es muy... Pero quizás porque dicen que fue la primera que escribió. Ok. Pero... Las cartas que escribió fue a Romanos. Ajá, pero... Sí. Pero yo creo que Pablo, mire, vea, las cartas de Pablo, o bueno, cualquier parte de la escritura habla para los que están ahí y de ahí para todo el que la lea. Usted coge Génesis y Génesis es vigente. Usted coge Éxodo, Levítico, ¿no? Cualquier libro de la escritura que usted coja y tiene vigencia al 2025. Tiene vigencia al 2025. En las congregaciones grandes usted coge Corintios y lee Corintios y usted tiene regaño para cualquier culto que usted haga. Usted hace un culto en cualquier iglesia y tiene regaños pues para todo en Corintios. Pero Romanos, note usted que el cristianismo no les gusta mucho la carta de Romanos. Cogen uno que otro versículo.
En cambio, usted la carta de Corintios, a los Corintios, la cogen y le leen capítulos enteros porque son temas muy universales, muy para esas iglesias así. Romanos es muy doctrinal y Pablo está metiendo esto. Lo que yo quiero decir es que no es un regaño. Lo que está haciendo en Romanos 12, aunque se parezca a Efesios 4, aunque se parezca a 1 Corintios 12, no lo está hablando en forma de regaño. Lo está metiendo dentro de doctrina. Eso de estar unidos los unos con los otros es punto de salvación. Eso es lo que yo creo que eso dice Pablo. Vuelvo y le digo, el cristianismo coge la carta de Corintios para hablar cuando un pastor ve en una iglesia alguna clase de desorden, entonces coge la carta de Corintios, bueno, va a predicar de esto y habla un sermón de ahí. Pero usted para hablar de la unidad de unos miembros, usted no utiliza Romanos 12, usted utiliza Corintios o Efesios, pero no Romanos. Pero Pablo está hablando del mismo tema de allá, lo está tomando aquí. Yo lo que quiero es subrayar, resaltar eso. Pablo, si lo escribió en Romanos, vuelvo y le digo, es como cuando uno, ¿cómo se dice? Cuando hay un partido oficial, cuando hay un partido ¿cómo se llama eso? De finales, sacan la titular, ¿sí o no? Cuando sacan un partido de finales, sacan la titular, los titulares. Pero no, es un partido ahí de amistoso o que no, ¿cierto? O como cuando los ciclistas también, en toda competencia, como que hay unos momentos en que uno saca todo el arsenal, o como que hay momentos en que uno simplemente saca ¿lo qué? Ahí los ¿cómo se dice? Las cartas fuertes o las cartas débiles, eso es. Lo leve. ¿Sí o no? Eso es lo que yo digo, vea. Pablo me está hablando a mí de la unidad. Si Pablo lo dice en Romanos acerca de la unidad, yo creo que es importante. Es en demasiado de importante. Pablo me habla de la unidad de los miembros. Pablo me habla de los dones. Que cada uno tiene dones. Cada uno tiene dones. ¿Qué don tendrá Rubén? ¿Qué don tendrá Paola? ¿Qué don tendrá Jader, Marisol? ¿Qué don tienen? ¿Qué dones tienen? Pablo me está diciendo a mí que los dones que son dados por el Espíritu. Pablo me está diciendo que los dones que son dados por el Espíritu, que no son dados por cualquiera parecido, que son dones dados por el Señor. Que Paola tiene algo que ella quiere saber si es un don, ¿no? ¿Qué era eso? Don. Ella enoja muy fácil. Ella enoja muy fácil. ¿Es un don o qué dice Pablo sobre eso? ¿Será un don el enojarse rápido? ¿Qué? No, yo creo que más bien es un don el que logre controlar, ¿cierto? Porque si se enoja y controla, yo creo que el don es ese. Mire, vea, yo lo que quiero es esto. Pregúntense cada uno de ustedes. Preguntémonos cada uno de nosotros. Somos miembros de un cuerpo. Y esta congregación aquí que hay pequeña no es solamente los miembros de aquí. Cada uno es miembro del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo que está por todo el mundo hacen parte del cuerpo de Cristo que está por todo el mundo, del cuerpo de Masías. Siendo miembros de un cuerpo, ahora nos dice que cada miembro es útil por esto o por aquello, que cada uno tiene una utilidad. Cada uno tiene una utilidad, una función. ¿Cuál será la mía? Cada uno tiene diferentes dones, verso 6, según la gracia que nos es dada. Si alguno tiene el don y empieza a decir, hágalo bien, hágalo correctamente, ¿cierto? Hasta el verso 13. Verso 14, me dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No hay mucho que decir ahí. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No hay nada que decir, no hay mucho que decir ahí. Sed unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No hay mucho que decir ahí, ¿cierto? Es claro. Es clarísimo. No hay mucho que decir ahí.
No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno ante todos los hombres. ¿Tiene algo oscuro eso? No, está muy claro. No lo podemos grabar de memoria, ¿cierto? Sí, claro. Está bien. El 18, en lo posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos. Lo mismo, está muy claro, no se ve algo ahí difícil de entender. Misterio. No hay ningún misterio. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De pronto ahí habrá algo que decir. No nos venguemos nosotros mismos. Está claro. Pero ¿qué dice Deuteronomios 32, 35? Deuteronomios 32, 35. Pablo utiliza la ley. 32, 35. Pablo utiliza la ley. Deuteronomios, sí. Deuteronomios 19 o 20. Deuteronomios 32, 35. ¿Quién lo tiene? Yo. 35. Léalo. Es la venganza Ah, bueno. y el pago para cuando su pie resbale, porque cerca está el día de su aflicción y lo que les está preparado se apresura. Deuteronomios 32, 35. Lo voy a leer aquí. Mía es la venganza y el pago para cuando su pie resbale. Romanos 12, ¿cómo decía? Romanos 12, 19 o 20. No os venguéis, sino que dad lugar a la ira de Dios. Ojo, ¿estamos bien? Romanos 12, se me perdieron. Romanos 12, 19, ¿cierto? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al contrario, si tu enemigo tuviera hambre, dale comer, si tuviera sed, dale de beber. Actuando así, ascuas de fuego amontonadas sobre tu cabeza, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Ahí termina, ahí no hay mucho que decir. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deuteronomios 32, 35. Dice, mía es la venganza y el pago. ¿Cómo dice Romanos 12, 19? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero aquí dice, mía es la venganza y el pago. Bueno, yo pagaré. ¿Pero cuándo? Cuando su pie resbale. Dice Deuteronomio 32, 35. Pablo obvió eso. Dice, y sigue diciendo el verso, porque cerca está el día de su aflicción y lo que les está preparado se apresura, dice la Biblia mía. Mire, vea, el Señor dice, Pablo dice, cuando ustedes tengan un problema con alguien, en Romanos dice, cuando ustedes tengan un problema con alguien, no se venguen ustedes, denle espacio a la venganza del Señor. Yo puedo entender eso muy fácil. Es decir, no se desquite, sino que antes a su enemigo, ¿cierto? Dele de comer, dele de beber, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál es mi enemigo? Mire, ¿cuál es mi enemigo? Yo no tengo enemigos. Yo personalmente, yo creo que no tengo enemigos, porque yo no odio a nadie. Pero si hay alguien que lo... sí puede haber alguien, ¿cierto? Sí puede haber alguien que nos odie. Entonces a ese vecino, a ese no sé qué, le damos agua cuando tenga sed. Que yo misma soy mi enemiga. Envidia. Ajá. No está refiriendo a cualquier persona. ¿Se puede estar refiriendo a cualquier persona? Bueno. A toda la humanidad. Entonces dice el Señor, dice Pablo, perdón, dele espacio a la venganza de Dios. ¿Cuándo viene la venganza de Dios?
Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza y el pago para cuando su pie resbale, porque cerca está el día de su aflicción y lo que está preparado se apresura. Para el día grande. Mire, vea, cuando yo, ¿por qué a nosotros nos gusta mucho Apocalipsis? Al cristianismo no le gusta mucho Apocalipsis. Y en nosotros, como venimos de ahí, no nos gusta mucho Apocalipsis. Ahora es que nos está empezando a gustar. Bueno, a mí al menos me gusta mucho. Yo creo que a ustedes también les va a gustar mucho. Apocalipsis no está hablando de un castigo. Habla de un castigo. Pero, como decíamos ahorita, está hablando de un castigo, pero implícitamente está hablando de algo más. Apocalipsis está hablando de un rescate. Apocalipsis está hablando de un reino. Apocalipsis está hablando de una salvación. Lo que pasa es que la palabra Apocalipsis de por sí es como tragedia, ¿cierto? Y no nos gusta mucho, al cristianismo no les gusta Apocalipsis porque no lo entienden, y no lo entienden porque no leen la profecía, no leen Isaías, no leen Génesis siquiera. Por eso es difícil entender el final del libro, porque no leen ni el principio ni la mitad del libro. Leen desde las últimas partes del libro y entonces no van a entender el final del libro porque no están leyendo el libro completo. Pero Apocalipsis me da una noticia a mí, me da una noticia de gozo, de remuneración, de triunfo, de rescate. Apocalipsis me está hablando de rescate. Si el Señor me está diciendo a mí, me está diciendo a mí que no me vengue yo, sino que deje la venganza para el Señor, ¿qué es lo que me quiere decir a mí? Lo que pasa es que muchas veces nosotros no lo entendíamos. Bueno, yo lo entendía así. Voy a hablar en forma singular. Yo lo entendía que cuando me pasara, alguien me hiciera algo malo a mí, yo no me vengara, pero yo tenía la esperanza de ver cuando a esa persona le pasara algo malo como me lo hizo a mí, ¿cierto? Y eso es cargar de todas maneras un rencor ahí. Esperar que Dios castigue. Sí, yo cargaba un rencor, alguien me hacía algo malo y yo leía ese verso, entonces yo decía, no, yo no lo puedo odiar. Es como regocijarse. Cuando uno está esperando regocijarse, cuando eso de que Dios, eso, ¿sí o no? Pero igual que uno está esperando eso es malo, ¿no? Claro, porque es que Pablo no me está diciendo eso. Pablo no me está diciendo espere la caída del tipo. Espere que Dios se va a vengar por usted para que le pase algo malo también a ese le pase algo malo. No, Pablo no está diciendo eso. Me dice a mí antes al contrario, ¿cierto? Ámelo, dele. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque aquí dice, vuelve y le voy a leer Deuteronomio 32, 35. El Señor juzgará, mía la venganza y el pago, para cuando su pie resbale. Para cuando su pie resbale, porque cerca está el día de su aflicción. ¿De quién? ¿De quién es de su aflicción? Del que resbala, ¿sí o no? Mire, vea. Mía es la venganza y el pago, para cuando su pie resbale, porque cerca está el día de su aflicción y lo que le está preparado se apresura. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pero ¿y en qué nos está hablando a nosotros esto si nosotros no tenemos enemigos ninguno? Vaya voy. Por eso nos vamos a centrar aquí para terminar. El video hoy esperamos que va a quedar muy corto, yo creo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 en adelante. ¿Cómo dice? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Capítulo 1. Ya llegó que lo va a leer. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Verso 3 en adelante. Lo va a leer. A ver. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ajá. Siga, adelante, siga. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis,
Ajá. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Sí, siga. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ajá. Cuando venga en aquel día para ser glorificado con sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Mira, ¿qué significa amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza? Como dice Romanos 12. Como cargarse maldiciones o qué. ¿Ah? ¿Ah? Cargarse que... No, vea. Si ustedes le hacen algo, si a ustedes les hacen algo, no se venguen. Den espacio para la venganza del Señor. ¿Cierto? Para la ira de Dios. No se apresuren. Antes, al contrario, amen a sus enemigos. ¿Cierto? Porque así amontonas, ¿qué? Ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Qué quiere? Le están recogiendo todas. ¿Por qué significa ascuas de fuego sobre su cabeza? ¿Qué podría significar? Yo creo que significa amontonar castigo. Puede ser. Mire, vea, cuando uno está por ahí, o en la forma antigüita, cuando uno iba haciendo un camino en la carretera y se encontraba con una piedra grande, que no había forma de pasarla, había que cortarle a esa piedra. ¿Cómo hacían? ¿Cómo hacían los antiguitos? Cogían y escarbaban por debajo de la piedra. La piedra. ¿Y qué ponían por debajo? Le ponían fuego. ¿No han visto esa técnica? Le ponen fuego por debajo de la piedra. O la tapan con candela, nosotros la tapamos. La tapan con candela. Varios días en lo posible, hasta echándole candela. ¿Y luego qué hacían? Dale martillos. Le echaban agua. La apagan rápidamente y luego, ¿para qué? Para que ella se parta, se quiebre y la dan martillo. ¿Cuál es la idea de acomodar ascuas de fuego sobre su cabeza? Porque son duros de cabeza. ¿Es para qué? ¿Para qué se atiza el fuego? Para que esa cabeza se pueda romper, creo yo. Puede ser, yo creo que es eso. Es amontonar ascuas de fuego, ¿con qué? Con las acciones mías, amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de esa persona, para que cuando llegue la oportunidad, el Señor pueda hacer quebrantada esa cabeza. ¿Qué se busca con esto? ¿Qué se busca con esto? ¿El castigo del enemigo o la redención? Entonces ahí es donde orar por nuestros enemigos. Sí, por eso. ¿Para qué? ¿Para la condenación o para la salvación de ellos? Salvación De esos enemigos. de esos enemigos. ¿Sí o no? Claro. Tenemos nuestro enemigo más cercano, como decía aquí la compañera, nuestro enemigo más cercano, el que tengo más cerquita de aquí, a ver, será este es mi enemigo, no. Nuestro enemigo más cercano, ¿quién es? Nosotros mismos. Pero la realidad es esa, que el mundo no nos ama, el mundo no nos quiere. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo, dijo Jesucristo. Yeshua lo expresó. Yeshua expresó que no los van a amar porque ustedes no son de este mundo. Porque ustedes, como no hacen lo que es de este mundo, el mundo no los ama. Entonces se convierten en enemigos de ellos. La idea de Pablo, ¿cuál es? Aquí cuando expresa en Romanos 12, de acomodar ascuas de fuego sobre sus cabezas para que sus cabezas puedan ser rotas en aquel día. Porque ¿qué está estipulado? ¿Qué está estipulado? Deuteronomios 32, 35, en la segunda parte dice, porque cerca está el día de su aflicción y lo que les está preparado se apresura. Lo que les está preparado, ¿a quiénes?
A los que están desobedeciendo, porque me da la idea desde el verso anterior, desde la parte anterior me está dando la idea, ¿cierto? Yo entonces, como creyente de esta escritura, ¿a qué me está invitando Pablo a mí? En esas, terminando, mire cómo empieza el capítulo. Mire cómo empezó el capítulo, que lo vimos la vez pasada, que solamente vimos 3 versos. Mire cómo continúa el capítulo dando énfasis en la importancia de los miembros y de reconocernos unos con otros y de que cada uno reconozca el don que Dios puso en su vida. Porque lo cierto es que el Espíritu Santo trae dones con él. Ninguno de los que está aquí puede negar eso. Si no sabe qué don tiene que preocuparse por preguntarse cuál será, pero lo tiene. Porque hay dudas, a veces pensamos si tengo o no tengo el Espíritu Santo, porque como a veces aprendimos que como habíais que hablar es que en lenguas, para poder recibir, porque para poder decir que recibir el Espíritu Santo tenía que hablar en lenguas, entonces me esforzaba en sentir eso, en sentir para poder hablar esas lenguas. No voy a investigar qué don teníamos. Pero entonces no nos preocupamos realmente en que el Espíritu Santo no es de sentirlo. El Espíritu Santo es el del conocerlo, el de se tiene o no se tiene, no es del si se siente o no se siente. El Espíritu Santo no se recibe a través de algún sentido que nosotros tenemos, porque tenemos muchos sentidos. 5 sentidos, 6, 7, no sé cuántos sentidos quieren tener. Pero el Espíritu Santo no se recibe a través de los sentidos. El Espíritu Santo es dado por el Eterno desde arriba, de arriba. Y Él trae consigo dones. ¿Cuál será un don de esos? Porque a veces queríamos cantar bonito o predicar bonito. A ver, pero Romanos 12 dice lo siguiente. Mire uno de los dones que no se nombran. El 6, verso 6. 12:6. Si alguno tiene el don de profecía, eso todo el mundo quiere el don de profecía, o algunos querrán el don de profecía. Ajá, pues qué maravilla, ¿cierto? Muy bien. Verso 7. El don de servicio. ¿Quién tiene el don de servicio? Eso es un don, servir, ojo. ¿Quién tiene el don de enseñar? Se puede enseñar. A ver, ¿quién tiene el don de exhortar? De animar. Es un don. Pero nadie ha reclamado ese. Yo quiero animar a la gente. Pero hay gente que lo tiene. Hay gente que no lo tiene. Mire, vea. El don de repartir. ¿Quién tiene el don de repartir? ¿Quién tiene el don de repartir? Reparta. Repartir, ¿qué es? Repartir lo que tiene. Ahí está, llega manudo. El que preside con solicitud. ¿Quién tiene el don de presidir? ¿Quién tiene un don? El don de presidir. ¿Preside el que dice que? Sí. Porque primero se llamaba así en la iglesia. ¿Quién tiene el don de hacer misericordia? Dorado. ¿Quién tiene el don de hacer misericordia? Jesucristo. El que hace misericordia, que lo haga con alegría. Hay dones que no hablan, no piensan sino en los dones de hablar en lenguas. Y por eso leímos en 1 Corintios 12. Porque creemos que el hablar en lenguas, el único don que existe, o el del Espíritu Santo, el de hablar en lenguas. El apóstol es claro ahí y dice, todos no son apóstoles, todos no son maestros. En 1 Corintios 12. No todos hablan en lenguas. Él mismo lo dice para que uno despierte. No todos son predicadores. Eso. Vea, lo cierto es esto, Romanos 12 termina de esa manera. Sobre el mundo viene un duro tiempo de aflicción. Sobre el mundo viene un duro tiempo de persecución, de hambre. Sobre el mundo viene catástrofe, sobre el mundo, sobre los pueblos, sobre las naciones, vienen tiempos difíciles. Lo que está preparado vendrá. Lo que está preparado vendrá y no tardará. Lo que está preparado para el mundo vendrá, la destrucción viene.
yo tengo que amontonar ascuas de fuego sobre mis enemigos. Día tras día de estarles repitiendo que lo que viene no demorará. Pablo me está diciendo a mí ahí, evangelice, evangelice. Cuando dice amar al enemigo, darle de comer y todo eso, es evangelice, evangelice, enséñeles. Esto es más que todo como para uno mismo. Sí, claro, también para uno mismo. Para uno mismo, ¿por qué? Hermano, dale. Claro, para uno mismo. Para uno mismo, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos enemigos, y sigo diciendo yo mismo. Sí, ¿Cuáles enemigos tenemos nosotros? Pues? Pero si tenemos- los que no nos aman, Usted no los considera. hay que predicarles. Pero es eso, vea, mira, yo cómo voy a dar lo que no tengo. Todo el que Vea, Pablo está diciendo, primero dijo que teníamos unos dones que dar. Primero dijo que somos miembros los unos de los otros, tenemos una hermandad, tenemos una comunidad. Luego dijo, ustedes son miembros de un cuerpo. Ustedes tienen funciones, cada uno que hacer. Luego les dice, ustedes tienen dones para dar, para repartir, para actuar, para hacer. Y luego dice, utilícenlos. Eso está diciendo Pablo. Utilicen esos dones. ¿Para qué? Para el evangelismo, para hablar de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es el evangelio? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean. Crean en esta buena noticia, en este evangelio. Crean en esta buena noticia. El reino de los cielos se ha acercado. Bueno, dejemos hasta ahí Romanos 12. ¿Cuánto tiempo va? 1 hora. Una horita. Bueno, dejémoslo hasta ahí. ¿Qué más habrá que agregar? Estamos más o menos claros, ¿cierto? Yo creo que eso dice Pablo, yo creo que eso nos ha enseñado. Y luego en el 13 ya hablaremos de otro tema, pero sigue hablando de lo mismo. Párelo allá que me favor, muchacha, del stop en el rojo.